Y eso que Dios quiere establecer para que lo que hemos vivido los años anteriores muera y Dios le pueda dar vida a lo que vamos a vivir en los años por venir, necesita que tú entiendas 4 principios proféticos de la fe para conquistar. 4 principios. ¿Cuántos? 4. Yo te pido, recibe estos 4 principios hoy. Recíbelos. Estudia nuevamente esta predicación y ahí te puedes volver a impregnar de lo que Dios te está hablando. Escúchame, 4 principios. El primero, diga conmigo, propósito. El propósito no tenía que ver con que Moisés había muerto, no tenía que ver con de quién era siervo Moisés o de quién era siervo. El propósito tenía que ver con una sola cosa. Dios le dijo a Josué, levántate y pasa este Jordán. Di conmigo, pasar el Jordán. El primer principio profético que tú tienes que entender es que el año 2024 es el año donde vamos a pasar el Jordán. El Jordán es lo que separa el desierto de la promesa. Y tristemente, en mi vida como pastor y como líder y como cristiano, he visto cómo el 94% del pueblo de Dios está sentado al lado del Jordán, mirando la promesa y anhelando la promesa. Está sentado de este lado del Jordán diciendo, ay, tan bonito que Dios me diera. Ay, mire cómo la hermana Rigoberta, Dios sí le dio tan bonita. Ay, es que definitivamente tan de buena es ella que consiguió una barquita para cruzar. No. Entramos en el ambiente de la conquista y dejamos atrás los que nos quedaba del ambiente del desierto. Diga conmigo, una nueva actitud. Una nueva actitud tiene que impregnar a los hijos de senda de valientes. Pasar el Jordán significa tomar la decisión de dejar atrás el desierto y adentrarte por tu promesa. No es justo que después de haber caminado tantos años con Cristo, sigas viviendo de este lado del Jordán. No es justo que guardándote tantos años para Cristo, sigas entregando tu corazón a una persona que no le da valor, tu cuerpo a una persona que no le da valor, tu tiempo a una persona que no le da valor, tu economía a una persona que no le da valor, simplemente porque no has querido pasar al otro lado del Jordán, donde está todo lo que preparó aquel que sabe cuál es tu valor. No es justo seguir siendo cristianos de este lado del Jordán. No es justo que nuestros jóvenes crezcan creyendo que la vida cristiana se vive a este lado del Jordán. No es justo. No es justo. No es justo que no seamos capaces de tomar una decisión radical de vida y de una vez por todas pasemos al otro lado del Jordán. Escúchame, pasar al otro lado del Jordán significa tomar decisiones. Di conmigo, tomar decisiones. Pero para tomar decisiones necesitas tener la actitud correcta. Escúchame, ¿sabes por qué toda una generación murió en el desierto? Eran el pueblo de Dios. Podríamos decir que eran cristianos. Podríamos decir que se congregaban cada 8 días. Podríamos decir que leían la palabra, que conocían versículos, pero murieron en el desierto. La pregunta es ¿por qué? Porque su actitud no les permitió tomar la decisión de cruzar el Jordán. Porque tenían actitud de desierto. Mejor volvámonos atrás. Es que en Egipto sí teníamos. ¿Para qué le creímos a Moisés? Pero es que mire, esto no es sino puro desierto. ¿Y dónde hay pan? ¿Y dónde hay agua? Pero solo pan, solo maná. Y codorniz hasta por boca en pero solo carne. Pero yo quería también marranito. No, eso es pecado. Entonces, porque en esa época era pecado. Ya no. Ahora, si para ustedes es pecado comer cerdo, es totalmente respetable. Pero el chicharrón es de Dios. Escúchame. La actitud de desierto no te permite tomar las decisiones para cruzar el Jordán. Y mientras tú tengas la actitud que tienen los que están a este lado, todo el tiempo vas a decir, no se puede, no, yo no tengo con qué, no hay plata, no hay tiempo, sí quiero pero no puedo, es que yo soy así, a mí nada me va a cambiar, porque así hablan los del desierto.
Así hablan los mediocres, así hablan los conformistas, así hablan los incrédulos. La pregunta es, ¿y entonces de qué te han servido todos estos años en el cristianismo si hablas igual a los que no conocen a Cristo? Todos esos están de este lado del Jordán. Y esa forma de hablar, esa actitud negativa, esa actitud pesimista, esa actitud derrotista, esa actitud de víctima, donde, ay, Dios los bendice a todos, pero a mí no me bendice. Ay, es que Dios como a él sí, a mí no. Ay, y esa actitud de víctima, de pobrecita tú, eso es lo que cargan los ropavejeros para generar compasión, para dar lástima. Y tristemente hay cristianos impregnados de la palabra que han visto la gloria de Dios, pero que lo único que dan es lástima. Porque tienen una actitud de desierto y no han tomado la decisión de cruzar el Jordán. Di conmigo, cruzar el Jordán. Pero es que para cruzar el Jordán necesitas tener la actitud de los que están al otro lado. La actitud de los que un día también tuvieron temor. La actitud de los que un día también tuvieron miedo. La actitud de los que un día también sintieron que no era posible. Los que un día sintieron que no tenían plata, que no tenían tiempo, que eso no se podía, que eso no era para ellos, que no eran dignos, pero aún en medio de su condición, di conmigo, tomaron la decisión. Lo único que tú necesitas es atreverte a cruzar el Jordán que te separa de la promesa. Es decir, toma las decisiones que Dios te va a pedir que tomes cuando te dé la palabra. Escúchame, iglesia, este año 2024 se enfoca en pasar tu Jordán. Todo lo que te impide vivir las promesas de Dios, todo lo que te impide tener el hogar que Dios te prometió, lo que te impide tener la economía que Dios te prometió, lo que te impide tener la santidad que Dios te prometió, lo que te impide tener el ministerio que Dios te prometió, todo eso lo tienes que soltar para poder pasar el Jordán. Di conmigo, tomar decisiones. Hoy salimos de la actitud de desierto. Hoy esta palabra te saca del desierto y te va a levantar con la actitud de los que conquistan promesas. Ellos todavía estaban en el desierto, pero ya su actitud no era de desierto, su corazón no era de desierto, porque ellos estaban mirando la promesa, ellos estaban enfocados en la promesa, ellos creían por la promesa, pero se tuvieron que mojar los pies para poder acceder a la promesa. Y tú te vas a tener que mojar los pies. Es decir, vas a tener que tomar decisiones, meterte al agua y aunque no veas nada, seguir caminando en el agua. Y aunque te llegue hasta los tobillos, seguir avanzando porque tú decidiste dejar el desierto, así te ahogues en el intento. Y cuando menos lo esperas, ese Jordán se va a abrir y tú vas a pasar al otro lado. Tu casa va a pasar al otro lado, tu familia va a pasar al otro lado y un día vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ¿cómo me demoré tanto en cruzar este Jordán? Levanta tu mano derecha conmigo por un momento. Y yo quiero que repitas en voz alta esto. Tú también que estás ahí conectado. Hoy queda atrás toda actitud de derrota, conformismo, frustración, victimización, escasez y temor. Porque hoy soy impregnado por el poder del Espíritu Santo con una actitud de fe para la conquista. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Es tiempo, hijos, de pasar el Jordán. Es tiempo de tomar decisiones. A este lado, dependes afectivamente de una mujer, dependes afectivamente de un hombre, quítate ese velo. Ay, pero lo que uno, olvídate. Si vas a agradar a alguien, que sea Dios. Y eso es lo único que te va a permitir a pasar al otro lado del Jordán. Y si tu pareja se quedó allá, solo tiene dos opciones. O pasa contigo o se queda. Pero para pasar contigo, tiene que cambiar la actitud. O si no, se queda allá. Pero tú vas a alcanzar la promesa acá. Pero no te quedes como se quedaron los de este lado del desierto. Diga conmigo, con intenciones. Porque muchos a este lado del desierto se movieron 40 años con la intención de entrar en la promesa, pero nunca cruzaron el Jordán.
Hay cristianos que llevan 5, 10, 15, 20, 30, 40 años con la intención de alcanzar su promesa, pero todavía nadie les enseñó que tenían que tomar la decisión de cruzar el Jordán. Por eso nada ha cambiado. Porque los formaron religiosos que los manipularon a través de la culpa. No, mija, si tú cruzas tu Jordán sin tu marido, eres una rebelde. Porque la palabra dice que la mujer tiene que estar sujeta al marido. Sí, pero el marido tiene que estar sujeto a Cristo. Y si el marido no está sujeto a Cristo, tú te tienes que sujetar a Cristo, cruzar tu Jordán y vivir la vida que Cristo preparó para ti. Uy, pastor, está levantando un movimiento feminista. No, estoy levantando una iglesia cristiana. Porque si quisiéramos agradar a los hombres, ¿cómo seríamos siervos de Jesucristo? ¿Tienes miedo de enfrentar tus errores? ¿Tienes miedo de enfrentar tus debilidades? Yo también. Y muchos años caminé del desierto hasta que enfrenté mis temores y me di cuenta que eso que mi carne me decía que yo necesitaba, eso que me daba miedo soltar, eso que tenía temor de soltar, simplemente era una distracción de mi carne para que yo no pasara mi Jordán y entrara a vivir la vida que hoy estoy viviendo. Pero las intenciones no sirven de nada. Mira, hay un predicador inglés, un pastor inglés del siglo XIX, J.C. Ryle. Y J.C. Ryle tiene una frase que a mí me impactó. Él dice: al diablo no le importan qué tan espirituales y qué tan santas son tus intenciones, si ellas solo están fijadas para mañana. Al diablo no le importan qué tan espirituales y qué tan santas son tus intenciones, si ellas solo están fijadas para mañana. Ay, no, es que yo mañana quiero ser una mejor esposa. Comienza hoy. Porque al diablo le fascinan los cristianos que tienen intenciones de hacer algo mañana y mañana y mañana y nunca salen de su desierto. Si tú vas a tomar decisiones, tómalas hoy. Porque de resto van a ser simples intenciones como las que has tenido desde que comenzaste tu cristianismo y no ha pasado nada. ¿Bueno o excelente? Como preocupante más bien por la cara que veo. Segunda declaración profética. ¿Vamos bien con la primera? Diga conmigo, pasar mi Jordán. Diga conmigo, actitud. Diga conmigo, tomar decisiones. Segunda declaración profética. Dice la palabra, wow, a mí me impacta esto. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Sabes? Cuando tú lees el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tú ves a un Dios que siempre que iba a hablar al pueblo, ¿le hablaba a quién? A Moisés. Y la nube descendía al tabernáculo y le hablaba a Moisés. Y Moisés recibía la palabra de Dios y venía y se la daba a Josué, que era servidor de Moisés. Y Josué creció toda su vida cristiana, déjame utilizar el concepto, toda su vida espiritual, toda su vida con Dios, guiado por las palabras de Moisés. Pero llegó un momento en el que Dios tenía que traer un rompimiento, porque Josué nunca iba a cumplir su propósito mientras la única palabra que escuchara fuera la de Moisés. Y Jehová le habló a Josué. ¿Y sabes qué significa eso? Que esta senda de valientes entra en una nueva dimensión de la revelación de la palabra, en la que Dios va a quitar las palabras de Moisés y su palabra va a despertar en nosotros el espíritu de Josué. Fuimos formados por religiosos que nos quisieron hacer creer que Dios solamente podía hablar a través de ellos. Y creamos cristianismos pastorcéntricos. Por eso hay una iglesia pastorcéntrica e inmadura en el mundo. Ay, si no es el pastor el que predica, yo no voy. Ay, si no es el pastor el que esto, entonces yo no, porque eso fue lo que nos enseñaron, a depender de la palabra de Moisés. Pero este año 2024 viene un rompimiento de la religiosidad y se va a quitar el velo de depender de un Moisés, porque esta casa levanta hombres y mujeres que van a depender de lo que viene de la boca de Dios, de toda palabra que viene de la boca de Dios.
Y vas a comenzar a valorar el secreto de Dios. Y vas a comenzar a invertir tiempo en tu casa, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, orando directamente a Dios. Porque cuando Jesús fue a la cruz, el velo se rasgó, porque tú no necesitas un sacerdote para que sea intermediador entre la presencia de Dios y tu vida. El velo se rasgó y desde ese momento tú y yo tenemos acceso directo al lugar santísimo, porque Dios te quiere hablar a ti. ¿Sabes algo? Durante años dependimos de la palabra de Moisés para que nos guiara en el desierto. Y eso está bien. Durante años la palabra de Moisés te guió. Y no está mal. Qué bueno tener un pastor que te guíe. Eso es lo que dice la palabra. Todos necesitamos tener un pastor que nos guíe. Pero también necesitamos valorar la oportunidad de acceder directamente a la palabra del Dios que nos ama. Y este 2024 se tiene que cortar la codependencia a un pastor. Y tienes que entender que mi esposa y yo, como tus pastores, solamente somos el instrumento, somos portadores de una palabra que te ayuda a depender cada día más de Dios, que te ayuda a acercarte cada día más a Dios. Pero tu relación directa tiene que ser con Dios, no con nosotros. Nosotros estamos aquí para enseñarte, para direccionarte, para ayudarte, para apoyarte, para acompañarte. Pero Dios es el único que va a bendecirte. Por eso se tiene que rasgar ese velo religioso, hijos, porque Dios les va a hablar directamente. Y yo siento en mi espíritu que viene un despertar de dones para el ministerio. Se van a levantar profetas, se van a levantar evangelistas, pastores, se van a levantar maestros, hombres y mujeres que van a pagar el precio del secreto de Dios. Y por eso esta iglesia se tiene que preparar, porque viene un tiempo de manifestación de honra pública de parte de Dios para nosotros. Porque todo lo que tú y yo pagamos en el secreto, Dios lo va a recompensar en público. ¡Oh, qué tremendo! Entramos en un tiempo de una relación más personal con Dios y con su palabra. Muchos de ustedes, su mayor acercamiento a la palabra de Dios era la prédica del domingo, o escuchar 3 o 4 predicadores por Facebook o por YouTube. Si no te basta con el que tienes, ¿de qué te sirve escuchar 5 o 10 más? Si no te basta con la palabra con la que Dios te alimenta en tu casa, si lo que te alimenta a ti no es la sopa de tu mamá, ¿de qué te sirve comerte 3 hamburguesas en McDonald's? Pero es que el ropavejero come donde le pongan un plato de comida. Y si la comida más o menos le gusta y no se la cobran, ahí se queda. Por eso tú ves que el problema de los restaurantes es que cuando le dan comida a un ropavejero, ya no se lo pueden quitar de encima. ¿De qué te sirve seguir al pastor fulanito, al pastor sutanito, al pastor otro, al pastor otro, al pastor otro, si al final no haces nada con la palabra que recibes en tu casa? O pastor, o sea que está mal escuchar a otros predicadores. No, hay muy buenos predicadores y es bueno que los sigas. Pero primero tienes que poner por obra lo que Dios te da en tu casa. De lo contrario, te vas a inflar y inflar e inflar de chocolatinas, dulces y golosinas, pero nunca de una palabra sólida que alimente tu espíritu. Necesitamos madurar, iglesia. Y madurar en el evangelio significa aprender a depender más de Dios y de su palabra. Buscar más la presencia de Dios y de su palabra. Porque eso es lo único que yo como tu pastor te puedo dar. Cuando tú vienes a una predicación, a una consejería con mi esposo, conmigo, nosotros siempre te vamos a llevar a la palabra. Pero tú tienes que tomar decisiones. Cuando vienes un domingo, te conectas un miércoles, nosotros siempre te vamos a hablar de la palabra. Pero tú tienes que tomar decisiones. Hoy comienza a desatarse en el ambiente espiritual de esta casa una palabra de poder que te va a dar la fe que necesitas para entrar en tu conquista. Una palabra que jamás te va a hablar de tu pecado. Una palabra que solo te va a hablar de tu propósito. Porque a Dios no le interesa hablarte de tu pecado. A Dios solo le interesa hablarte de tu propósito. Porque si tú logras entender la magnitud de tu propósito, tú mismo te vas a soltar de tu pecado. ¡Qué tremendo es eso! Si tú logras entender lo que Dios ha preparado para ti adelante, te vas a soltar de todo lo que te tiene encadenado a lo que está atrás.
Porque para soltarte de tu pecado no necesitas una oración, no necesitas una predicación, no necesitas una consejería, necesitas una decisión. ¿Aló? Y el problema de muchas personas que no quieren soltar el pecado es porque no quieren tomar la decisión, porque no se atreven a creerle a Dios por lo que hay adelante, porque están apegados a personas que los mantienen atrás, porque están apegados a lugares que los tienen estancados, a relaciones que los tienen contaminados, y por temor a soltar lo viejo, se están perdiendo la oportunidad de proyectarse a lo nuevo. Por eso cuando tú entiendes el valor de lo nuevo que Dios ha preparado adelante, tú mismita, tú solito, suelta lo que te tiene encadenado atrás. Gloria a Dios. Cuando Dios envió a través de Moisés, los espías a la tierra de Canaán, envió 12, entre ellos Josué y Caleb. Y cuando regresaron, 10 venían con la mentalidad y la actitud vieja, de desierto, de ropavejeros. No, son muy grandes, somos como langostas, no vamos a poder. No, eso no es para nosotros. No, nosotros no tenemos cómo. No, no somos dignos. No. Pero dice la palabra que en Josué y en Caleb había un espíritu diferente. ¿Y sabes por qué había un espíritu diferente? Porque ellos tenían una mentalidad diferente. Por eso la segunda declaración profética le apunta directo a tu mentalidad. El ir a un nuevo nivel de la revelación de Dios conlleva ir a una nueva mentalidad de tu identidad en Cristo y de tu propósito en Dios. Tú no te puedes seguir viendo con la mentalidad con la que te veías en el desierto, porque en el desierto eras eso, un cristiano de desierto. Pero cuando cambias tu actitud y Dios te comienza a hablar de quién tú eres delante de Él, tu mentalidad comienza a ser una mentalidad de conquista. Una mentalidad de mujer conquistadora, de hombre conquistador, de hombre que dice, wow, todo eso es lo que Dios tiene para mí adelante, pues yo decido soltar esto. Nadie me tiene que decir lo que tengo que soltar. ¿Sabe por qué? Porque ya tú sabes lo que tienes que soltar. Mira que está a tu lado, ya tú sabes. Así es sencillo, ya tú sabes lo que tienes que soltar. O sea, ¿tú crees que tú necesitas una predicación en la que yo te hable del diezmo y de que le están robando a Dios? No, yo no necesito hablarte de eso. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Si lo haces o no lo haces. Ese no es mi problema. Mi problema es predicarte, no sacarte la plata. Pero tristemente, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Tú decides si lo haces o no. ¿O tú crees que yo tengo que invertir una prédica completa en explicarte por qué no tienes que dejar de congregarte como muchos tienen? No, ya tú sabes que te tienes que congregar. Ya tú sabes. Yo no tengo que perder el tiempo precioso que Dios me permite como privilegio inmerecido en este altar para predicarte de lo viejo, para predicarte de lo que quedó atrás. Yo no puedo perder mi tiempo predicándote del desierto. Yo estoy aquí para llevarte a la conquista. Yo estoy aquí para activar tu espíritu. Yo estoy aquí para activar eternidad en ti. Yo estoy aquí para mostrarte lo que está delante. Pero tú estás aquí para soltar lo que quedó atrás. Es tiempo de mostrar un espíritu diferente. Di conmigo, una mentalidad diferente. Y para eso Dios te va a hablar directamente. Dios te va a hablar directamente. Y a través de la predicación, la palabra va a tener tanto poder que va a cambiar tu mentalidad. Y tú te vas a sentar ahí siendo uno y vas a salir siendo otro. Y tú vas a entrar con algo, pero vas a salir con algo diferente. Porque Dios va a cambiar tu mentalidad. Y vas a levantarte de esa silla con un espíritu diferente. El mismo Espíritu Santo que estaba en Josué y en Caleb, que les permitió poner sus ojos en la promesa, cruzar el Jordán y ser diferentes a los que murieron en el desierto. Dile al que está a tu lado, tú y yo ya no vamos a morir en el desierto.